Nadie conoce la muerte, pero la temen como si supieran que es el mayor de los males. Eso dijo el filósofo Sócrates antes de morir, tomando un veneno llamado cicuta. Noviembre. Tuvimos la celebración el día 2, conocida como Día de Muertos. ¿Lo celebran ustedes o no? ¿Crean en la vida después de la muerte o no? Es una celebración. Es una tradición cultural de un grupo de personas de cierta sociedad, con cierta ideología, con ciertas festividades que sabemos nos hace avanzar dejando algo en la humanidad. ¿Por qué tememos tanto a la muerte si ni siquiera conocemos lo que esto implica a través de nuestras propias vivencias? Hoy hablaremos sobre la vida, sobre su final, la muerte. Mi nombre es Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. En esta sección que tenemos de videos alternativos, me gusta platicar con ustedes sobre las temáticas que vamos viviendo. En el mes de noviembre celebramos en México el Día de Muertos. Otras culturas también tienen celebraciones por la muerte. Incluso personas de diferentes países también consideran bella la tradición del 2 de noviembre como el Día de Muertos. Pero a todo esto, ¿qué sucede con la muerte? Que tantas personas la evaden de la celebración como si eso les salvara de morir. Pienso en Platón, en la creación del Topus Uranus, en el mundo sensible e inteligible existiendo como materia, con un cuerpo físico, con una forma, con un tamaño, existiendo corporalmente en un tiempo y en un espacio determinado. Pero desde esta teoría existimos también como ideas, como la idea perfecta, aquella que había como un molde de lo ideal, a lo cual el cuerpo físico jamás tendría acceso. Es más, habla de ello sin poder comprobarlo porque materialmente no lo conoce. De la postura platónica, otros filósofos posteriores como Agustín de Hipona consideraron este pensamiento para estudiar y tener una nueva postura. El platonismo continuó presentando el concepto de idea, de alma, de lo inteligible, lo que está, lo que es, sin poder conocerle. Y hoy seguimos teniendo distintas consideraciones sobre la vida material y la muerte. Esa que, como dijo Sócrates, sin conocerla, es lo suficientemente temida como para evitarla. Tiene sentido, ¿cierto? Lo desconocido nos asusta. A lo desconocido no damos cara inmediatamente. No siempre. Aquello que ignoramos solemos tratar de estudiarlo lo mejor posible antes de acceder. Antes de realizar un examen que jamás hemos hecho, estudiamos para tratar de demostrar que tenemos el conocimiento que nos solicitan. Pues antes de la muerte tenemos esto, la vida. Y se trata de vivirla y vivirla y vivirla mientras llegamos a ese punto que al menos en nuestro conocimiento es el final. A muchas personas no les gusta hablar sobre la muerte ni pensar en ella. La afrontan cuando una persona conocida o estimada muere y siguiendo un protocolo social acompañan a la persona muerta en su último momento. Y así como hay personas que evitan las conversaciones sobre este concepto, habemos otras que nos inquieta. La pensamos y aquí estamos, abordando la muerte desde la filosofía y escuchando distintas opiniones al respecto. En mi primer libro titulado La filosofía en rosa, el cual escribí a los 24 años de edad, decidí iniciarlo desde el final, la muerte. Mi libro inicia con una frase de mi autoría que dice: la esencia se completa con la muerte porque entonces la existencia logró su cometido. Y no considero que el objetivo más grande e importante que podemos plantearnos sea la muerte, porque los objetivos no siempre se cumplen. Las metas no siempre se alcanzan. La muerte es una necesidad. Llega porque es parte de la vida. Es el final de esta. Todas las personas la conoceremos porque ahí terminaremos de existir. Al menos en esto que conocemos. Y es que a partir de la muerte, de esta nada, de este inmenso mar de posibilidades anuladas, la esencia termina de formarse. Nuestro yo se detiene ahí. ¿Por qué nos interesa la muerte? Claramente me parece a mí que por dos cosas, principalmente dos. En primer lugar, porque somos los únicos seres vivos que hemos demostrado tener conciencia de la muerte. En segundo lugar,
porque la ignoramos por completo y lo que sabemos de ella es a través de las experiencias de otras personas muriendo y nosotras presenciando el acto. Así que hablemos sobre eso recordando lo que algunos filósofos nos han compartido desde sus ideas. Pienso en Descartes diciéndonos: yo soy una cosa dentro del mundo lleno de más cosas. Y de todas las cosas que existen y puedo percibir, yo soy la cosa que piensa al resto. Por lo tanto, así como me doy cuenta de la existencia de otras cosas, me doy cuenta de mi existencia también. El ser humano, el ser racional, tuvo la capacidad de percibirse a sí mismo en el mundo. Las personas hoy en día vivimos, igual que en el pasado, sobreviviendo, haciendo para esto muchas actividades, laborando, trabajando, cubriendo nuestras necesidades vitales y al mismo tiempo tratando de darle un sentido a nuestra existencia. Algunas personas fingiendo que la vida sí lo tiene, otras aceptando el absurdo y actuando desde el sinsentido para darle uno a la vida, así como nos recomendó Camus. Las personas en algún momento nos dimos cuenta que dentro del mundo lleno de cosas, somos la cosa que sabe que va a morir. Morimos. No sabemos cuándo, dónde, cómo, a menos que recurramos al suicidio. Justamente lo que Albert Camus llamó el verdadero problema filosófico. Ignoramos dentro del mundo de posibilidades lo más certero de todo, que vamos a morir. Y quiero platicarles un poco mi experiencia en torno a la muerte. Ha sido un tema que a lo largo de la filosofía me ha inquietado y no porque quiera morir, valoro mucho mi vida y justo porque la valoro me inquieta demasiado ignorar lo que sucede cuando ésta termina. Desde que era muy pequeña, mi madre, por su profesión, que es médica cirujana, pues estuvo cerca de la muerte en el sentido de sus pacientes. En algún momento trabajó en la cuestión de forense y ahí yo pude conocer la muerte pues a muy corta edad. Desde que era pequeña, 4 o 5 años de edad, tuve acercamiento a lo que era un cuerpo sin vida, un cadáver. Y claramente cuando fui creciendo me di cuenta que no es muy común que una persona en sus 20 años diga: he estado cerca de muchas personas muertas por esta razón, que particularmente les compartí el trabajo de mi madre, que pues a veces era necesario acompañarla para no quedarme sola. Cuando ocurrían este tipo de cosas en su trabajo, ella me pedía que yo me quedara arriba de la ambulancia mientras ella pues estaba asistiendo en un accidente, y así pues daba cuenta si una persona aún tenía vida. La subían a la ambulancia y la llevaban al hospital más cercano o la reanimaban en ese momento, o si esta persona en el accidente pues había llegado a su final. Y es que desde los 4 o 5 años de edad tuve acercamiento a muchas muertes justamente por esta razón. Y hasta la fecha, a mis 28 años de edad, cuando cierro los ojos, pues aún recuerdo mucho estas imágenes y los rostros de las personas que conocí ya sin vida. Siempre tuve bastantes preguntas en el momento en el que me paraba frente a un cadáver, porque claro, una vez que mi madre dictaminaba que la persona ya no tenía vida, teníamos que esperar a que llegara pues protocolarmente quien tenía que recoger el cadáver. Y en ese momento pues mi mamá, por más que trataba de cuidarme, creo yo que era una niña muy inquieta y era una niña con muchos cuestionamientos, y no que me diera miedo, simplemente quería acercarme y sentir qué se sentía estar frente a un cuerpo que ya no tenía vida. Y así es como experimenté la primera vez que vi un cadáver, que era un chico. No sé, en aquel momento yo pensé que era un adulto, pero ahora quizá era alguien de 20 años, en un accidente automovilístico en una carretera aquí en México, en la costa nayarita, porque se había accidentado por ir conduciendo a exceso de velocidad en una madrugada, totalmente alcoholizado. A partir de esa edad, pues mi madre me explicó por qué este chico había perdido la vida. Y recuerdo que mientras estaban llenando documentos ahí en esa escena en la carretera,
Mi mamá volteó un poco desesperada porque yo no le había hecho caso que no me bajara de la ambulancia. Me dijo, por favor, vete a la ambulancia. En cuanto terminemos este proceso, me voy contigo y nos vamos a dormir. Y pues no le hice caso. Así que quise acercarme un poco a la escena y recuerdo muy bien que pues este chico estaba solo. Estaba solo porque ya lo habían revisado, ya habían pues dado este mensaje de que no tenía vida, y me pareció muy lamentable cómo había personas tomando fotos. Hoy entiendo que era el peritaje, no había como personas que no tuvieran que estar ahí, excepto yo, porque era de madrugada y era en una carretera, así que había personas expertas en el tema, pero cada una haciendo su trabajo. Y recuerdo perfecto cómo yo no entendía a esa edad que nadie se acercara a este chico simple y sencillamente porque ya no tenía vida. Así que recuerdo haberme acercado al auto. El accidente fue tan fuerte que los médicos no pudieron sacarlo, así que su cuerpo, no quiero dar tantas imágenes gráficas, pero estaba en el asiento del conductor y su rostro estaba recargado en el volante viendo hacia la ventanilla, así que me acerqué y lo vi. Pues se había quedado con sus ojos abiertos y decidí solo agarrarle la mano y acompañarlo ahí mientras iban por él. Para mí, les repito, por años esto fue normal. Acompañar a mi mamá en su trabajo, pues a mí me encantaba. Era muchos conocimientos nuevos para mí, era dejar de ignorar muchas cosas respecto a la vida misma. Así que me empecé a inquietar por la muerte desde una edad, como pueden ver, bastante pequeña, desde que era muy joven. Y curiosamente, pues jamás fue mi interés estudiar medicina. Cuando empecé a estudiar filosofía, vi la muerte desde otra perspectiva. Cuando leí la Apología de Sócrates, el diálogo de Platón llamado Fedón, donde narran esta escena exacta en el que Sócrates toma el veneno y pierde la vida, y Fedón se lo platica a Platón, entonces Platón lo escribe. Y luego leí a más filósofos hablando sobre la muerte, tanto a Nietzsche como a Schopenhauer, a Albert Camus, a Jean-Paul Sartre, a Søren Kierkegaard. Este concepto se fue puliendo y es verdad, aunque sabemos que vamos a morir, ignoramos el resto de cosas y todo el mar de posibilidades que está enfrente antes de la muerte. ¿Por qué nos da tanto miedo la muerte si sabemos que vamos a morir? Pues era el segundo punto que les mencionaba, justamente por eso, porque como es algo que ignoramos y es algo que sabemos que no vamos a conocer hasta que suceda, pues obviamente se abre todo este mar de preguntas que no vamos a poder responder. Más allá de venir a este video a afirmar o a negar que existe la vida después de la muerte, no, a mí en realidad lo que me interesa es cómo vivimos nuestra cotidianidad, nuestra existencia, nuestro día a día, dando por hecho que todo lo que sigue pues ya está asegurado. Vivimos una cotidianidad, y yo misma lo hago, donde aseguro el trabajo del próximo mes, donde empiezo ya a llenar mi agenda siendo noviembre para finales de diciembre, donde ya tengo estructurado mi trabajo del año 2025 y tengo planes de la celebración de Navidad y tengo planes de la celebración de Año Nuevo, que evidentemente tendremos video alternativo al respecto. Pero con todo esto, yo misma que pienso tanto en la muerte, doy por hecho un futuro cuando lo ignoro. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué planeamos estos proyectos? ¿Y por qué pensamos que es segura nuestra vida durante los próximos 5 o 10 años? Pues justamente porque así nos salvamos, porque así le damos un sentido a este sinsentido que nos presentaba Albert Camus y claramente otras filosofías, pero específicamente Camus. Es un filósofo vitalista que nos muestra en un plano de letras como sí vamos a morir y sí, mientras vivimos esto no tiene sentido, así que será nuestra responsabilidad darle uno. Me inquieta mucho la muerte justamente porque no sé cuándo va a llegar y he decidido conscientemente esperar a que llegue sola, y creo
fervientemente que el suicidio es un problema filosófico tan importante a tratar que he decidido a lo largo de mi vida jamás considerarlo como una decisión para mí. Y es una tarea del consciente. Vivir nuestra cotidianidad poniéndonos metas a futuro, aún ignorando si vamos a llegar hasta allá o no vamos a llegar. Porque eso es lo que nos da sentido, eso es lo que nos hace partir cada mañana a realizar las actividades que tenemos que realizar. Porque el ser humano no es únicamente trabajo. Yo soy una persona más allá de la filosofía en rosa y lo que ustedes ven y mi desarrollo como un ser humano profesional. Así como ustedes, voy planteándome todos los días qué quiero hacer. Decido darle un sentido a mi vida en el momento en el que tomo mis alimentos, en el que cuido mi cuerpo de la manera en la que considero mejor, en la que cuido mi psique, mi conciencia, con la terapia que yo decido tener, en la manera en la que vivo mis días, poniéndome sueños, poniéndome metas, porque claramente en el momento en el que paramos con esto, me parece a mí que tomamos la decisión consciente o inconscientemente de morir en vida. ¿Y para qué adelantarnos a un suceso que definitivamente va a llegar? Creo que la vida misma es tenerle amor a todo lo que hacemos. Y el vitalismo nos enseña que por más que temamos algo que sabemos que va a suceder, todos los días tenemos nuevas oportunidades para pensar, pues mientras esto llega, yo estoy aquí dándole un sentido como puedo con lo que tengo. Piensen en cómo sería nuestra vida si no nos planteáramos nuevos objetivos, si no tuviéramos metas ni sueños, pues evidentemente nos estaríamos adelantando a la muerte, pero aún teniendo vida. Y esa es la importancia y el valor que le podemos dar a la muerte desde la filosofía, a analizar, a pensar, no solamente qué pasa después de ella, porque eso sabemos que lo vamos a ignorar todo el tiempo, sino qué hacemos con nuestra vida mientras el final llega. Con esto me despido de ustedes. Pronto habrá un nuevo video alternativo, un nuevo episodio del podcast y les explicaré la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.